Diálogo abierto entre lo sacro y lo profano es un encuentro para conversar sobre diversos temas y contribuir en la formación individual de una conciencia crítica. Un empeño de situarnos frente a Dios y en la comunidad para construir responsablemente la historia. Conversamos y compartimos en diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. Bienvenidos. Vamos a hablar de la educación en este programa, que es el último de esta temporada en que la corporación Taitale Unidas, juntamente con Hoja de Ruta, se ha propuesto. Queremos agradecer a quien está atrás de todo este proyecto, que es el realizador y productor, don José Zambrano Brito, y todos aquellos que formamos el equipo. Tenemos hoy para hablar a dos personas muy queridas, además con las que hemos compartido esta aventura, esta primera temporada, don Manuel Pérez Rendón y Paulina Pérez. Vamos a hablar sobre la educación en el Ecuador. Y vamos a iniciar por este análisis de el Ecuador, la educación en nuestro país. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Paulina. Buenas tardes, padre. ¿Cómo le va? Comencemos por ver de nuestra propia realidad ecuatoriana. ¿Qué cosa es la educación en esto que se vuelve a ser unos desafíos, creo? Y recordando todo lo que se ha dicho de la educación y que se ha hecho en nuestro país. Bueno, a ver, yo creo que ubiquémonos un poco en el contexto de América Latina. Hoy se entiende que la educación en términos escolares, la educación como tal, es una de las más pobres de América Latina, ¿no? En términos de conocimientos de ciencia, de matemáticas, de escritura, es de las más pobres en las encuestas estas que maneja la UNESCO. Pero yo creo que es parte también de todo un proceso anterior. O sea, este es un país que no desarrolla ciencia, que no desarrolla tecnología. Por lo tanto, obviamente, siempre la educación ha estado desligada de los procesos productivos, de los procesos de cambio y transformación del conocimiento. O sea, la educación siempre tiene que estar vinculada, no es un tema utilitario simplemente, pero es un tema, el conocimiento está hecho para transformar, para cambiar, para pensar, para recrearse. Pero desgraciadamente nuestra educación es una educación, lo que alguna vez decía Paulo Freire, una educación bancaria, ¿no? Sin posibilidades de transformarse, de construir, de generar seres humanos, ¿no? Simplemente lo que se hace es transmitir una serie de conocimientos que no aportan realmente nada a ningún nivel, ¿no? Sin desconocer que obviamente hay aquí gente valiosa, ¿no? O sea, hay gente científicos, hay gente pero son excepciones. Inclusive la educación como parte inclusive del deporte, de la cultura, tenemos algunos, no sé, grandes deportistas, tenemos grandes músicos, tenemos directores de música fundamentalmente, ¿no? Pero realmente en términos de formación académica, nuestra formación es muy pobre. Yo entiendo que también es parte del tema, aquí no ha habido procesos serios de transformación o de lucha política por el cambio, por la transformación de la educación. Primero porque la educación ha estado básicamente controlada por un sector de la política, el MPD, los chinos, y por otro lado por la educación privada y la Iglesia Católica, ¿no? O sea, eso yo creo que ha impedido realmente el cambio y la transformación de salidas, ¿no? La educación pública siendo la mayoría. Entiendo que la educación pública controla más o menos el 90% del estudiantado y la privada controla apenas ese 10%, pero con unos 30 o 40% de establecimientos, ¿no? Igual pasa a nivel de universidades, a nivel de escuelas y colegios. Sin embargo, son los entes privados los que han ido marcando la educación en el Ecuador. El único proceso así de transformación de la educación se dio con la Revolución Liberal, ¿no? Que permitió realmente que la educación primero llegue a los sectores sociales. En esa época, más que sectores pobres, era la clase media.
llega a la clase media, se empieza a crear profesores, maestros, y se empieza a incorporar a la joven, a la juventud en el tema de la ciencia y el conocimiento, al margen de la religión católica, ¿no? Porque era un tema el liberalismo, eso le permitía el desarrollo de las ideas, y se entiende que los colegios y las universidades no pueden jugar con dogmas, por más apreciados o serios o como se maneje, porque el dogma es dogma. Y claro, y la ciencia y el conocimiento y la educación no pueden estar marcados por los dogmas. Yo creo que por ahí, por lo menos, se da un paso trascendente en este país después de la Revolución Liberal, ¿no? El gran proyecto de la Ilustración, de hecho, portar la luz, apartarnos de aquello que será el dogmatismo, la oscuridad, la superstición. Pero a nuestro Ecuador más bien no le gusta estar en la superstición. Yo aquí quisiera hacer un llamado sobre la ley del famoso Pareto, el 80-20, pero no solamente del 80-20, sino que dentro ya del 20% que va a hacer esta forma activa, digamos así, aquellos que van a pensar, ¿cuántos son los que piensan para manejar la sociedad en sí misma por medio de la educación como instrumento de conocimiento, como inclusive si nos imaginamos para ver detrás de los grandes tableros como si fuesen un chess master, aquellos que van a manejar todo lo que es la situación propiamente del cuidado de sus intereses. ¿Cuántos son los que reciben una educación de tal manera que puedan manejar a la sociedad? Un 0.5%, como si aplicamos la ley de Pareto. Ellos serían los que tienen en manos este país, y también obviamente la educación para mantenerse en el cuidado de sus haciendas. Eso, no sé, es una simple opinión, o será algo mucho más allá del cuento. Paulina, no sé si es que nos ayudas tú. Yo creo que digamos, concordaría con lo que con esto que usted lo pone así como en el tablero del debate, ¿no? De que hay un grupo, digamos, que maneja el tema de la educación para proteger intereses, y es como evidente en la educación pública. Uno podría decir que en la educación pública y en muchos colegios privados, pero digamos de menor calidad, entre comillas, ¿no? Se forman los empleados, y en muy pocos colegios realmente se forman estos que van a ser los gerentes de las empresas, los que van a poder salir a universidades donde haya calidad, los que van a manejar idiomas, los que van a manejar, qué sé yo, matemáticas, el razonamiento, como una manera de desarrollarse mejor intelectualmente. Entonces, basado un poco en la educación general, digamos, la media, ha sido un método totalmente repetitivo y bastante discriminatorio. Entonces, cuando uno llega a la universidad, se da cuenta que, por ejemplo, yo lo viví, había muchachos que venían de escuelas públicas de aquí de la capital, pero también había los que venían de las provincias, que tenían problemas en la redacción, en el manejo del lenguaje terribles, o sea, una falta de comprender conceptos que no eran muy complejos, digamos, ¿no? En el inicio de la carrera de medicina. Y teníamos los que eran graduados en estos colegios que digo que podrían representar a ese 5% de quienes manejan este país, que son dueños de las empresas, de los medios de producción. Eran los que, claro, entendían, los que tenían acceso a los libros, los que podían comprar material, los que ya podían, por ejemplo, tener información o revistas actualizadas o suscripciones de revistas extranjeras, mientras que el resto de estudiantes vivíamos de copias, vivíamos de artículos con 15, 20 años de retraso. Entonces la discriminación es muy marcada, digamos, en el Ecuador, muy marcada. O sea, la diferencia ya solo de un colegio de la capital en relación a los colegios que ya son de provincia
es bastante marcada, y más aún si estamos hablando de un cantón por ahí más lejitos todavía, ¿no? O lejos de la capital de provincia. No ha habido un plan de educación que realmente permita una misma línea de partida para todos los estudiantes. Entonces, en ese discurso que tiene el poder, que tiene la derecha, ¿no? Que cuando dicen que claro, al país se lo saca trabajando, entonces, o que los pobres son pobres porque son vagos, ¿no? Entonces, habría que ver realmente qué herramientas se les da a los chicos, a los niños en la educación inicial, que además tiene que ir acompañado de una adecuada nutrición, de un montón, porque no es solo un tema de ir a la escuela y aprender, sino que también tienen que ser guaguas que van bien descansados, que van alimentados para que tengan capacidad para ir desarrollando el tema del aprendizaje. Y luego, ¿qué es lo que aprenden en la escuela? A repetir, a copiar. Se les da realmente materias que desarrollan esta capacidad de análisis, de crítica, de razonamiento, de pensamiento. Las actividades deportivas las vemos, o sea, tenemos guaguas en colegios caros que hacen todos los deportes, que conocen todos los deportes y pueden escoger el que les gusta, mientras que la mayoría de las otras escuelas a lo mucho es el fútbol y el vóley con suerte y a dar vueltas en la cancha, ¿no? Sin realmente una formación física que también es parte de la educación. Y luego vamos también al tema de valores, que si bien es cierto que en la casa se deben trabajar los valores, en los colegios se debe, y en la educación inicial sobre todo, se deben fortalecer estos valores, el valor de la solidaridad, entender la competencia, pero la competencia de acuerdo a las posibilidades y no la competencia en base a cuánto tengo, o la competencia tramposa, la competencia del soborno, que es una práctica que ya viene desde el papá que va todos los días a darle un regalito al profesor, que eso se acostumbraba mucho y que todavía se lo hace. O el padre presidente del comité de padres de familia, que es el que va ahí alabando y adulando a los profesores. O sea, un montón de prácticas que eso lo ven los chicos. Entonces, ¿cómo se ha ido construyendo, digamos, una educación que realmente deseduca? Yo a veces digo, van a la escuela y salen peor, ¿no? Porque no hay realmente un trabajo donde tampoco se involucra también el tema de los padres. Y una última cosa que a mí me parece importante también recalcar es en la indefensión que se han quedado los profesores. Una indefensión, me refiero a que uno está en contra de cualquier abuso y maltrato que se daban a los chicos, y que creo que todavía se da, quizás más velado, más tapado, pero que a los profesores tampoco se les puede quitar un nivel mínimo de autoridad para lograr una exigencia que se requiere en los chicos, ¿no? Entonces, no es que si un chico no presenta un trabajo, un deber, el profesor no le puede poner una mala nota porque le afecta supuestamente psicológicamente. O sea, no se está valorando también la responsabilidad y la corresponsabilidad que tenemos los padres cuando mandamos a los hijos del colegio, para también generar un cierto respaldo en el aprendizaje y para que los profesores también puedan tener un nivel de exigencia, y hablando de una exigencia pensada y todo, para que los chicos puedan ir cumpliendo un programa que les ayude, ¿no? Que les vaya encaminando hacia después escoger una carrera de la que van a vivir, pero además que sea algo que realmente, para lo que estén, realmente tengan talento, vocación, porque esa es la función también de prepararnos, ¿no? Yo quisiera llamar la atención sobre la educación privada, digamos así, de esta supuesta élite que maneja. Y quisiera llamar la atención por esto, porque me parece que es una élite, con todo respeto, estúpida. O sea, es que además falta de educación. Esto se ve claramente en estos últimos años de gobierno del Ecuador. Uno dice, pero ¿y en dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando se imparte la educación? ¿Dónde se educaron? Esto debería llamarnos la atención, porque sí tenemos gobernantes estúpidos y sobre todo una élite estúpida. O sea, es que no ha tenido esa facultad, esa característica propia de una educación humana verdadera. O sea, aquella que te lleva a descubrir aquello en lo que tú podrías aportar y en lo que lo vas a hacer muy bien. Obviamente lo que nos indica Paulina sobre toda esta
todas estas condiciones para que todos tengamos esa oportunidad de estudiar. Pero lo que llama la atención es aquellos que tienen la posibilidad de estudiar y que no lo hayan hecho, o porque son estúpidos, o por qué, o porque, o sea, ¿qué cosa se puede referir eso? Y yo ahorita recuerdo lo que diría el amigo Rawls, una persona, digamos, un pensador, una persona que se podría decir que está en una parte del liberalismo, ¿no? Pero, claro, es decir, el que no se prepara teniendo las oportunidades para hacerlo, porque se tiene que ver, o sea, si es que uno dice que va a aprender a hacer una mesa, tiene que mostrar la mesa hecha. Si uno va a decir que tiene la posibilidad de estudiar la economía, pues tiene que presentar, tiene que mostrar aquello que ha aprendido. Y cuando decimos esto también, Manuelito, habría que decir con respecto a la iglesia, porque parece ser, como decía un alumno, en unos años estuve de director de estudios del Seminario Mayor de Ibarra, y un joven decía: usted nomás que nos dice que tenemos que leer, usted nomás nos dice que tenemos que reflexionar, pero sí, eso es facilísimo. Con tal de leer el libro rojo ese, se acaba todo. O sea, es claro, y reducido absolutamente un gran papel desde mi punto de vista, que es de los sacerdotes. Pero claro, volvemos a lo mismo. Si es que tenemos unas autoridades que no han desarrollado bien eso, y además, o sea, te dices unas élites que se quedan en la superstición, o sea, dice, oye, ¿con cuánto tiempo que Kant ha escrito sobre la forma la educación? Y ese verso que a mí me encanta, que me parece que es de Freud, pero ese que dice sobre una cosa poética como eran todos los alemanes de ese tiempo, pues que dice que la luz que cada ser humano tiene, maldito aquel que la apaga, ¿no? O sea, yo sí quisiera llamar políticamente esto para una reflexión sobre las élites, o sea, es la responsabilidad de ser élites. O sea, no es porque estás ahí, tienes que justificarte la razón de por qué tienes la palabra. Cuando escucha muchas veces a unos periodistas también, uno dice, oye, pero este señor no ha leído. O sea, y lo que después, o sea, lo que acabo de ver en el Facebook, un comentario de un libro que me ha llamado muchísimo la atención, he de decirlo, pero que no me atreví a leerlo porque he puesto la palabra doctor al principio. Oye, el título no te vale de nada si es que en realidad no sabes de lo que estás hablando. ¿Qué opinas tú, Manuel? Yo creo que esto es parte de nuestra realidad ecuatoriana. Bueno, habría que ver el tema. Yo creo que hay que ubicar, claro, yo pensaba hacer más una relación histórica, pero me parece bien lo que tú planteas. Yo creo que hay que ubicarse hoy en el tiempo y en el espacio. A ver, nuestra burguesía, bueno, primero estamos en una sociedad de clases. Abiertamente hay dos clases. Y no es que los pobres quieran ser pobres per se, o que ellos buscaron ser pobres, les hicieron pobres. A ellos nunca les dieron posibilidad de patria. Desde que llega la conquista, los que son depredados, quitados absolutamente de todo tipo de derechos, de todo tipo de posibilidades de superación, son los pobres en este país. Hoy mismo tenemos apenas 260 familias que controlan toda la economía y la política de este país. Entonces, ¿y el resto? ¿El resto qué son? Y la gente, y hay lucha de clases, no porque los pobres quieran que haya la lucha de clases, son los ricos, la gente del poder que ha generado este sistema injusto. Porque cuando los pobres han tenido educación, les han dado palos, les han metido presos. Está la compañera esta de Cayambe, la Dolores Cacuango. Entonces, siempre fueron reprimidos, ¿no? Nunca les permitieron acceder a la educación, a la cultura, entre comillas, al progreso. Siempre quisieron las clases dominantes tener sirvientes. Aquí hay un chiste medio feo que decía que la Universidad Central prepara periodistas. La Salesiana preparaba en tema de comunicación, en la carrera de comunicación. La Universidad Central preparaba periodistas, la Salesiana preparaba el que pone los discos y la San Francisco preparaba el gerente. Más o menos esa es la lógica del tema, ¿sí? Entonces yo creo que la educación, en la medida que es una sociedad, que tenemos una sociedad de clases, hay educación de clases.
La educación popular, que es lo que de alguna manera se trató de superar en la década anterior, con el gobierno anterior, es crear, porque no hay guagua tonto, no hay criatura tonta, no hay joven tonto. Lo que pasa es que no tienen posibilidades de desarrollo, no tienen espacios. Porque si fuera realmente que la burguesía, lo que tú dices, la burguesía fuera brillante, inteligente, por lo menos, ¿de dónde deberían salir los teóricos, los poetas, los escritores, los músicos, los deportistas? De estas clases dominantes parasitarias que tienen todas las condiciones para desarrollarse. Pero ¿de dónde salen lo poco que tenemos aquí? Son los sectores pobres, son los de la clase media. La clase dominante es parasitaria, torpe en este país, lo que tú dices. Es una burguesía que nunca ha creado ni ha construido nada. Lo poco que tenemos de industria en este país es lo que supuestamente uno de estos pelagatos de los social cristianos nos decía. Dice, todos los extranjeros no sirven para nada y no sé qué. Los pocos que han generado realmente industria en el país, si uno se pone a ver, Deller, Kiwi, toditos son extranjeros, ¿no? Nuestra burguesía parasitaria nunca ha creado nada, nada, absolutamente nada. Es una burguesía que siempre ha comido y vivido del Estado, siempre. Y siempre ha vivido, ha jugado con la esclavitud. Hoy quieren volver a lo mismo. Mira, a tener esclavos. Manuel, yo aquí quisiera también llamarte la atención una cosa, porque si es verdad lo que tú dices, yo estoy de acuerdo también, pero también no puedes obviar que desde unos tiempos acá, muchos, por ejemplo, en mi caso, de que soy del Valle de los Volcanes, de Machachi, hace tiempo que se rompió y los medios, la gente que ahora tienen ya no son, en este caso, los Merlo, los Gangotena que tenían, bueno, todavía que tienen propiedades ahí, podríamos decir que era la élite. Una élite que, he de decir, de las pocas personas que yo pude conversar, daba gusto conversar con ellas, el manejo del lenguaje y todo lo demás. Dejemos aparte de esas cosas, pero ya ha cambiado, ¿no? Yo te digo que ha cambiado el poder político, el poder económico, el cultivar papas, el tener ganado ha dado eso. Y tú tienes ya apellidos que son nuevos en el campo esto, y ves que es también un retomar de lo que eran las familias tradicionales de cuño indígena, por ejemplo. No estoy diciendo, no soy peyorativo, yo tengo también mi parte indígena, pero lo que quiero decir es que tienes todavía una nueva élite, al menos aquí, en algunas partes del país, supongo que es así. He visto que muchas veces ahora ya, por ejemplo, si tienes un apellido pues de la tierra, que se casan también en la Compañía de Jesús o en, ¿cómo se llaman? Todas estas cosas para mostrar, hacer un remedo de lo que era esa élite. Y lo que puedo decir es que tampoco tienes ahí o sea, estas nuevas élites que tienen ya relación con la tierra, o sea, no solamente del cuño del dueño de Hacienda, del dueño de Hacienda tradicional, de que podía venir de la conquista y después de la bufa esa de la independencia que dejó a los mismos Flores, a los Gijones, etcétera, ¿no? Y mira, antes, y no sé si tú vas a concluir lo que estabas exponiendo, pero yo quisiera llamarte que también tenemos ya por decir, una formación de una nueva élite que lo único que está haciendo es un remedio en vez de poner solución a aquello que es un problema fuerte, en este caso de la educación. Como tú decías, se debe producir en este caso. No sé si es que tú vas a complementar lo que estabas comentando. O sea, claro, tienes un origen o sea, pero el hecho de que haya sectores, y básicamente yo creo que a partir del 60, la reforma agraria, una serie de mecanismos, estas lógicas del CEPAL, los temas de desarrollo del 70, claro, fueron generando otro tipo de sectores sociales, otro tipo de clases o de grupos sociales, y básicamente hay unas burguesías de provincia, hay una clase media que se desarrolló. Antes no había mucha clase media, hoy tienes una clase media desarrollada, consolidada en el gobierno anterior, tienes más acceso a las universidades y cosas, pero eso no quiere decir que haya un desarrollo teórico-científico. El hecho que haya más estudiantes universitarios no quiere decir que haya más desarrollo o más ciencia. Yo estoy de acuerdo con eso, que se han creado una cantidad de gente nueva, pero que se reproduce absolutamente las mismas condiciones del poder. Claro, es un poder generado ideológicamente inclusive. O sea, los nuevos ricos de ahora, la clase media, es más racista que el papá, el Taita Galito, por ejemplo. O sea, que él defendía a sus indios, ¿no? O sea, Patrón Galito.
pero el tipo tiene una buena relación con su gente. Esta clase media es absolutamente torpe, brutal. Tenemos este rato a la señora, esta periodista que acaba de justificarse como el trato peyorativo a la gente. La alcaldesa de Guayaquil, que no es de la oligarquía, es clase media arribista llegada a la teta. Estos libaneses que llegaron hicieron hasta plata, o sea, como o sea, hay una cantidad de, pero ideológicamente es responsabilidad de estos, pero también hay otra responsabilidad. Se entiende que en este país también ha habido gente de izquierda, que entre comillas debería haber generado un pensamiento y una lucha política para transformar las cosas. De todas maneras, no hay que olvidar que la Tránsito Maguaña era del Partido Comunista, era de la FEI, pero que empezaron haciendo cosas, pero se quedaron, hace rato que se quedaron en la historia. Nunca generaron debate, nunca generaron posibilidades de pensamiento también para enfrentar el tema de la educación. El MPD pasó 20 años, 30 años destruyendo la Universidad Central y la educación ecuatoriana. 30 años. Claro, no hay que pedir peras al horno. La Iglesia Católica Institucional obviamente estaba en contra de cualquier proceso de cambio, ¿no? Claro, el tema más oscurantista. Y ahora tenemos otros sectores también en la lógica, ¿no? Ahora los evangélicos también quieren universidades, colegios, ya tienen colegios, quieren más universidades, más cosas, o sea, seguimos en el cuento, pero nunca. En este país vas a Colombia y en Colombia hay 3, 4 revistas de pedagogía. Vas a la Argentina y en Argentina hay revistas de pedagogía, hay teóricos en pedagogía, en Cuba, en México, aquí. No hay nada, absolutamente nada, no hay un debate político sobre temas trascendentes. Correa, por ejemplo, ¿qué hizo? Que fue meritorio, de todas maneras. Creó en las escuelas del milenio. ¿Con qué profesores? Con los mismos profesores de antes, con la misma gente de antes, gente que está incapacitada de pensar, profesores que no piensan. Estás provocando eso, una juventud absolutamente atrofiada, sin creatividad, sin posibilidades de desarrollo y de pensamiento. En ciencia, ¿qué se hace aquí? Repetir las mismas cosas que todo el mundo hace, ¿no? Hacer los helicópteros, esos ahora, la robótica, cositas así, pero no se piensa en cosas trascendentes, cómo vincular la educación, a nuestra realidad. O sea, es poquísima el tema de la educación. Quisiera que conversemos de eso, porque me parece que detrás de todo esto, de todo este problema, está está como un núcleo, que es... ¿qué mismo se entiende por educación? Pero antes de eso me han llamado para que precise un término que es sobre el libro rojo. Me estaba refiriendo cuando estábamos ahí ayudando a la formación de los sacerdotes y obviamente no se llega a eso, imaginémonos, se va a llegar ni siquiera al libro de Mao, ni siquiera al Marx, pero ni siquiera que se va a pensar de Jung. Peor estamos hablando del Yin, del libro de los cambios del Oriente, sino que estamos hablando del misalito. O sea que una iglesia que se conforma con la parte esta de repetir monótonamente el misal. A eso es a lo que se refería este joven, obviamente, que no se trata de eso, una educación, pero sí sería bueno que conversemos. Paulina, no sé si es que tú has también reflexionado y nos puedes compartir sobre el concepto propiamente de educación, porque educación, yo creo que mis perros, algunos son bien educados, otros no lo son, con un amastramiento, o sea, y eso es lo que a mí, por ejemplo, personalmente me ha dolido y me ha causado problemas con los problemas obviamente que le traen a uno, porque cuando uno entiende lo que significa una educación, que es un proceso de pensamiento propio, o sea, de ver que tengas una amplitud de ideas, primeramente para que no seas un fundamentalista, sino que puedas tener la mayor cantidad de ideas para que lleguen en confrontación dentro de ti mismo, para que puedas aportarlo. Y obviamente cuando uno se entera dice, no, eso no se quiere. Lo que se quiere es que la gente sea obediente en el sentido de usted no piensa, ya pienso yo por usted. Paulina, la verdad es que dentro de todo lo que es el sistema de educación y dentro que es la educación como ciudadanos, como personas, cada uno de nosotros, tendríamos que cambiarla, precisamente no del hecho de aprender algo, sino sobre todo aprender a pensar. No sé qué opinas tú. Sí, justamente yo pienso que la educación nuestra se ha basado y se basa, ¿no? Incluso en la universidad en repetir, ¿no? En repetir sobre todo la memoria. Y eso que usted decía de
ya no pienses, yo ya te doy pensando. Es como, digamos, como el libreto a seguir en la educación ecuatoriana, no solo en la escuela primaria, secundaria, también en la universidad. O sea, siempre son las personas que saben, ¿no? Entonces, a veces uno puede, a mí me pasaba en la carrera de medicina que a veces uno llevaba un artículo sobre alguna cosa distinto y entonces había alguien que nosotros les decíamos que eran los profesores, las vacas sagradas, les decíamos, porque eran intocables, y nos decían, puede decir eso ahí, pero la experiencia es otra, ¿no? Yo tengo experiencia, tengo años y mi experiencia me dice otra cosa. Entonces, realmente desde ahí estas vacas sagradas también tenían esa prepotencia, ¿no? Esa prepotencia del conocido, del que tenía fama, y no es que tanto es así que, por ejemplo, aquí en medicina no había la escuela de posgrados. Nunca dejaron hacer la escuela de posgrados, no le interesaba a esa élite de la clase médica, por ejemplo, que hubieran las escuelas de posgrado. ¿Por qué tenían que tener médicos que hacían unos posgrados de hecho realmente? Porque no eran posgrados de realmente desarrollar tratamientos, de buscar nuevas alternativas terapéuticas, sino los que salían luego a servirles a estos médicos que pues eran dueños de clínicas y todo, ¿no? Entonces, es un poco, digamos que desde el sentir, yo que he sido estudiante, uno puede sentir, sí, que siempre ha habido mucha discriminación y siempre han habido estas voces que lo saben todo y que han ido bloqueando cualquier desarrollo realmente del pensamiento, o sea, eso de aprender a pensar y ser crítico con lo que uno está escuchando, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando los chicos van a la escuela y viene por ahí una hija mía, a mí me decía, oye, mamá, a mí me dicen que en Cuba hay dictadura, mi profesor vino y me dijo que hay dictadura. Entonces yo le dije, a ver, pero yo no te voy a decir, busca tú y tú me vas a contar a ver qué te parece, cómo funciona, o sea, entérate tú. Porque claro, vienen y te dicen, esto es así y tú tienes que aceptar, en Cuba es dictadura, Saddam Hussein era un sanguinario, los americanos ganaron la Segunda Guerra Mundial si no era por ellos, y te ignoran todo el tema del Ejército Rojo, los chinos son, como ahora pasa en esta época de pandemia, ¿no? Entonces fue el tema del murciélago y entonces estos chinos y casi han sufrido están sufriendo, digamos, agresiones y todo, los asiáticos, porque además la gente dice chino a todos los que tienen los ojos achinaditos, ¿no? Entonces, todas estas cosas te demuestran que lo que tú lees, que mucha gente realmente lee, pero a veces no entiende ni lo que lee, ¿no? O sea, uno puede decir que tiene que aprender a leer, que va más allá de conocer las letras unidas que forman frases y oraciones, sino realmente entender cuando uno está leyendo un libro, cuando uno está desarrollando un tema, ¿no? Entonces, obviamente, a las élites que están detrás y que nunca tampoco les ha interesado cambiar la educación, siguen educando esclavos, yo digo que es una educación que nos domestica, ¿no? O sea, todo lo que puede plantearse en términos de pensar, de generar pensamiento, de criticar, es atentatorio contra esos intereses. Entonces obviamente no les interesa desarrollar una educación que no sea la de repetir, la de obedecer. Entonces, antes, ¿qué te decía la niña educadita? La niña educadita era la niña que no hablaba, la niña que estaba bien vestidita, que usaba faldita, los zapatitos limpios, el pañuelito limpio. Los niños, ¿cuáles eran los niños educaditos? Igual, los que estaban obedientes, calladitos, peinaditos. Esa era la educación, las buenas maneras. Entonces, si uno no cumplía, digamos, con ese canon, entonces ya era hippie, era cualquier cosa, ¿no? O sea, siempre un poco también ese culto a esa imagen así media de catálogo, eso empezaba con la educación, las buenas costumbres. Entonces uno se pone a ver cuáles son las buenas costumbres. Y yo digo, a ver, ir a la iglesia, me confieso y participo, por ejemplo, en una misa, pero el rato que salgo me molesta que haya mendigos en la puerta y no cuestiono esos mendigos en la puerta, sino que además me afean el paisaje, ¿no? O sea, toda una serie, una educación realmente súper discriminatoria. Y en la clase media, como bien decían ustedes, o sea, se ve
terrible, terrible. En este momento en el Ecuador la clase media es una vergüenza. Es una vergüenza en cuanto a racismo, en cuanto a discriminación. Se han desarrollado uno puede ver las redes sociales y realmente da una lástima. Y además, ¿qué dicen ellos? Por ejemplo, leía hace poco, decía, ¿cómo va a ser justo que estos monos que no respetan el toque de queda tengan derecho al voto? Entonces uno dice, ¿y esta clase media que ha votado y ha votado todos estos años, ha pensado realmente que está votando a un gobierno que tiene una política social, que nos está dando una salud, digamos, una política sanitaria para todos y que pueda ayudar a enfrentar, digamos, una pandemia como la que estamos viviendo en mejores condiciones? O el mismo tema de la salud, ha aprendido, ha buscado a ver quiénes son los candidatos para realmente generar un modelo educativo que permita que se desarrolle en este país ciencia, pero además, como yo decía antes, porque me parece muy importante, el tema de los valores también, el valor, la ética, de rechazar la corrupción de donde venga. ¿No es cierto? Una forma de convivencia solidarias, humanas. ¿Se ha planteado eso? No se plantea eso en la educación, sino un grupo que obedece y un pequeño grupo que va, y como usted decía, va a estos colegios, maneja idiomas y todo, y que sale a aprender cómo manejar los negocios del papá, pero además que se busca gente que maneje bien, porque tampoco saben mucho, ¿no? Lo único que tienen es el nombre, el apellido y el respaldo de la plata atrás, pero que se buscan gente a la que le pagan cualquier cosa, unos salarios y le tienen de esclavo toda la vida para manejar también sus empresas, porque es una burguesía que realmente solo genera dinero para gastarse, ni siquiera para un desarrollo cultural, ir a conocer unos sitios en el mundo, realmente nutrirse por lo menos en cultura. Es gente que gana plata, sobre todo en Latinoamérica, para gastarse en ropa, para gastarse en viajes, para gastarse en comilonas, en orgías, Paulina, en fiestas. Esa es la lógica y esa es la gente que está manejando la educación. O sea, eso es terrible. Yo quisiera también, yo quisiera llamar esto sobre lo que significa mismo la educación propiamente, o lo que debería significar para nosotros. Porque lo que ha dicho Paulina, lo que también habría que ponerlo es, o sea, yo no entiendo cómo vas a una covacha cerca de estas partes, en la costa sobre todo, y en Guayaquil especialmente, y encuentras ahí que la persona sale vestida que parecería absolutamente inclusive me parece con ropa de marca, con zapatos de marca, vive en una covacha, ¿no? Vive en una covacha que no tiene la mínima, o sea, no se ha preocupado de qué cosa es lo mínimo de salubridad en su hogar. O sea, y además tiene un inmenso televisor de estos que no sé cuánto puede costar esa cosa, y obviamente pegado a lo que significa el TV cable, ¿no? O sea, y dices, pero ¿y dónde está la educación? ¿Dónde está la educación? O sea, ¿a qué cosa estamos llamando educación? O sea, va mucho, mucho más allá del propio concepto, o sea, el propio concepto que se está manejando. Igual cuando a uno le llaman mal educado, porque simplemente es una persona grosera, o sea, sí, pero es la misma persona grosera que seguramente nunca le enseñaron o no tuvo la oportunidad de tratar con otro. Entonces, yo vuelvo a decir a esas élites que eso ya corresponde a otra cosa, ¿no? Que es un déspota, ese sí podríamos decirle un tipo, qué sé yo. El otro, quizás porque desconoce la forma de trato, del saludo, de la forma propia del saludo, pero el otro, el que tiene oportunidad de haberse, que no sea capaz de tratar al otro con respeto. ¿Cuáles serían las alternativas propiamente para salir de este estado de postración? Porque sabemos que la educación es algo fundamental. Y yo creo que efectivamente un desafío. ¿Cómo lo podríamos afrontar? ¿Quiénes lo podríamos afrontar? Yo creo que, yo creo que habría que buscar realmente, el concepto. Primero, yo creo que la educación es un instrumento que te sirve realmente para generar seres humanos. Los seres humanos somos los únicos en capacidad de desarrollar pensamiento, es decir, el pensamiento no es cualquier cosa, el pensamiento es
el tener ideas, el tener conceptos, el tener una posición en la vida. Hacia eso se va el pensamiento. El ser humano es el único en capacidad realmente de tener la capacidad de abstracción, de pensar y de proyectarse. Yo creo que la educación va para eso, ¿no? No para crear esclavos, no para crear sirvientes, no, sino para crear seres humanos críticos, gente que tenga capacidad de abstraer, de pensar, de crear condiciones para transformar el mundo, su entorno, ser solidario, ser mejor ser humano, entender mejor los fenómenos naturales, porque o sea, no, tampoco puede pasar solo o sea, si no volveríamos a las supersticiones, ¿no? O sea, la posibilidad de transformar implica conocer lo que pasa en el mundo para transformar. Si yo no conozco la física, muy jodido que pueda avanzar y tratar de saber cuál es mi entorno, qué pasa con los rayos, la luna, los planetas, el tema, la propia producción. O sea, yo creo que hay que conocer para transformar. Yo creo que la educación es esa, debe ser un instrumento de conocimiento para transformarse. Pero para eso tenemos que tener una concepción política, una concepción filosófica que nos permita hacer eso. Y yo creo que la derecha, primero que la derecha en el mundo, o sea, los dueños de los medios de comunicación hace rato han entrado en un proceso de deshumanización brutal que se expresa hoy mismo en la humanidad. Los gringos andan buscando desesperadamente Trump, cómo apropiarse de unos técnicos alemanes para tener la medicina para la pandemia, para hacer plata. O sea, no hay otra lógica, ¿no? O sea, hacer plata, cómo sacar plata, cómo robar, cómo timar, cómo aprovecharse de la crisis para cobrar intereses. No es para paliar, para mediar, es para pagar la deuda externa, lo que pasa en este gobierno, ¿no? O sea, entonces no hay una posición realmente del conocimiento, de la educación. La educación debe ser un instrumento para la transformación. Alguna vez me topé con un tipo y me decía que su hijo tiene un colegio rico. Lo que le interesa es que aprenda inglés, aprenda música y tenga relaciones, punto. Porque eso le permite después a su hijo poder vincularse y hacer cosas. Otro tema del conocimiento, el conocimiento no solamente es teórico. El conocimiento fundamentalmente tiene que ser práctico, tiene que transformar. Aquí se subestima mucho al campesino, al trabajador. La clase dominante siempre ha subestimado. O sea, lo peor, los que no han pasado por la universidad, no, aquí hay cantidad de gente sabia. Hay un tipo, un señor, se llama Bastidas, es un campesino de San Gabriel, inventó la papachola, ¿no? O sea, los que producen la tierra, desgraciadamente ellos tienen un conocimiento empírico, conocen, saben, pero les falta la ciencia, el conocimiento. Pero es la gente que está transformando cosas también, que está produciendo cosas. Con esa gente se debería dar los saltos cualitativos. Yo creo que se debe generar una política pública. No es posible, por ejemplo, que algo se trató de hacer en el anterior gobierno, que hay escuelas de última y escuelas de primera, colegios de primera, colegios de última. Todos los niños en el Ecuador merecen una igual educación, todos. Además, la educación en el país debería ser única y ser estatal, toda la educación, porque no es posible que hay escuelas católicas, escuelas evangélicas, escuelas mormonas, escuelas no sé qué. El pensamiento no tiene que ver con el tema de la fe. Si yo soy católico, yo voy a una iglesia. Sí, mira, Manuel, pero la verdad es que inclusive ahora se tiene supuestamente un mismo pensum, van a cambiar los profesores, como tú decías, o sea, alguien que tiene dinero para poder conseguir, alguien que ha hecho un PhD para una escuelita de algunos vecinos y pues tiene para el mismo pensum que lo va a dar, pero la diferencia es el maestro. Yo creo que hay un problema bastante, o sea, la verdad es que yo me gustaría fijar un poco lo que significa el problema. Primeramente, mira, lo que significa el conocimiento verdadero. O sea, ¿y quién determina que un conocimiento sea verdadero o no? O sea, ¿quién dice que estás diciendo la verdad o no lo estás haciendo? Mira, por algunos años colaboré con el Instituto Otavaleño de Antropología de Otavalo. Y ahí se hizo algunas cosas importantísimas y hay investigaciones, pero la mayoría ni siquiera lo han leído, no les importa. O sea, ¿cómo vas a superar eso? Y también hay otra cosa con respecto al conocimiento propiamente. Es casi una mercadería, como decíamos, no sé, el conocimiento ya, o sea, en base a qué lo juzgas como
que lo debes brindar o no lo debes brindar. Y segundo, el que realmente, como decías tú, el señor Bastidas, cuando tú estás haciendo conscientemente algo que va a producir conocimiento, ¿quién te lo reconoce? ¿Quién lo vas? ¿Cómo vas? Vamos a poner un ejemplo, mira, que me parece bastante ilustrativo, como un problema que yo he visto que es de sectas, ¿no? Problemas de sectas potentes que son con relación a lo que será los problemas relacionados al aborto, ¿no? Al aborto, que es un problema bastante fuerte, no nos vamos a meter en eso, pero lo que sí quisiera es decir, están peleándose en la parte absolutamente política. Se enfrentan esos dos grupos a ver cuál tiene la razón en el plano político, o sea, es saber quién tiene más fuerza para ganar más votos, todavía en esa política absolutamente ruin y baja, ¿no? Entonces, ¿y quién es el que grita más para poder imponerse? Pero nos preguntamos, ¿dónde está el presupuesto para una verdadera investigación? Tanto del uno como el otro están destinados en los dos grupos, porque los dos grupos tendrían en este caso sus universidades, pero están, como tú decías, y esta cosa interesante, este libro de hace tiempo de Fernando Tinajero, de aquí, más allá de los dogmas, pero mira, en este caso, el caso estaría de tanto los unos, los a favor y los en contra, en sus universidades, lo único que hacen es trabajar sobre sus propios dogmas, defenderlos, en vez de buscar una investigación que vaya a ofrecer nuevos datos. Y eso significa que tienes que contratar profesionales que no tengan en su mente esa forma fundamentalista, absolutista, sino la forma propiamente que valdría la pena comentarlo, y a mí me encantaría comentarlo, pero ¿cómo lo vas a hacer cuando estamos hablando en unos debates en los que, ¿cómo decir?, en los que se vive del dogma, cuando hay que hablar, por ejemplo, del racional, absolutamente necesario escepticismo de la ciencia? Cuando sabes que la ciencia por sí misma se va a superar, no va a llegar la ciencia a decir, miren, si bien es cierto, tenemos un camino que se ha hecho, un camino que está, pero no por eso se va a quedar en eso, sino que siempre va a ir a más, precisamente, un necesario y sano escepticismo. En el caso de cada uno de nosotros, ¿qué cosas podemos hacer por los demás? Decirle, oye, atrévete a pensar. Y ahora, ¿cómo lo vas a hacer si esto te va a resultar? Y ya te digo, peligroso. Entonces, ¿quién se atreva a pensar? Como decía Paulina, y yo también he vivido eso. Y una cosa que da miedo, o sea, el profesor, desde la escuela hasta la universidad, hasta que te da el posgrado. La última vez estuve ahí acompañando a mis sobrinos en la Universidad Católica y tuve ahí que escucharles a unos profesores con esas pedanterías de una fe absolutamente religiosa de lo que están diciendo. Es decir, oye, decirles, claro, tú eres el verdadero Dios, ¿no? Si tú eres el verdadero Dios, todo lo que tú dices es una verdad. O sea, lo aceptamos como dogma de fe. Es así, se acabó. Y atrévete a decir lo contrario. Pero esto que decimos en las aulas, lo tenemos también en la sociedad. O sea, atreverse a pensar es algo absolutamente, en nuestro país, es algo absolutamente peligroso. ¿Cómo tú puedes pedirle a alguien? ¿Cómo tú puedes pedir a un niño, a un joven que viene de la clase media, de la clase pobre, para que se haga problemas con la vida? Déjale, ¿no? Que no se complique la existencia. Que sea sirviente, ¿no? A eso es a donde estaríamos abocados. ¿No te parece a ti? O sea, estamos ante una situación que se puede o no se puede encontrar solución. A ver, yo creo primero que el tema, o sea, el concepto de lo que tú decías de la ciencia, ¿no? Cierto, o sea, la ciencia no reconoce verdades absolutas. ¿Quién tiene la razón? Pero las razones las vamos descubriendo. O sea, este rato, qué sé yo, frente a ciertas enfermedades, hay razones. O sea, hay vacunas para enfrentarlas. Sí, no hay verdades absolutas, pero el hombre va avanzando, va construyendo verdades. O sea, la ciencia es ciencia por eso, porque tiene la capacidad de cuestionarse permanentemente y ir construyendo
nuevos pensamientos, nuevos paradigmas, nuevas escaramuzas para avanzar y construir. Es lo que ha hecho la civilización. Es lo que hemos hecho como civilización, como seres humanos. El promedio de vida hace 50 años, hace 100 años era 30 años. Hoy tenemos 80. Quiere decir que la ciencia ha avanzado, hemos logrado pensar. A mí me recuerda este tema dos cosas, ¿no? El escritor portugués, ¿cómo se llama? Ay, bueno, la ceguera, Saramago. La pandemia, claro, lo de Saramago puede ser eso. Pero él decía una cosa también en una conferencia en España, en la universidad. Él decía que es importante el avance de la ciencia, que es importante destruir la muerte, que es importante hacer que la gente avance en expectativa de vida. Pero él decía, ¿les han preguntado a los viejos si quieren vivir más años en esas condiciones? ¿Han preguntado realmente si hay recursos de seguridad social para sostener una población de viejos en esas condiciones? O sea, la ciencia tiene límites, no tiene límites, podemos pensar, pero para eso se trata. O sea, que, claro, lo que tú dices, podemos seguir creando peones, sirvientes, pero no seres humanos, no gente que quiera transformar y cambiar el mundo. Por eso yo creo que es posible hacer este tipo de cosas. Lo que pasa es que hemos olvidado gente valiosa. Yo creo que, no sé, el mismo Paulo Freire tiene una cantidad de textos. Monseñor Leonidas Proaño, claro, los temas de educación popular, la posibilidad, esta posibilidad de que el trabajador, del campesino, de que el indio rompa las ataduras de dominación, deje de ser esclavo y empiece a pensar, empiece a ser sujeto de historia, que es lo que planteaba Proaño. O sea cristiano, siendo sujeto de historia, o sea un hombre pensante. La única posibilidad que podía ser cristiano, o sea, rompiendo dogmas y cosas y supersticiones, puede ir convirtiéndose en ser humano y ser hijo de Dios, o sea, ser igual pues no tienes ese tema. Tienes el William Ospina, colombiano. Hay una cantidad de gente que ha escrito cosas lindísimas sobre la educación, sobre las posibilidades de avanzar, la posibilidad de poder llegar a los maestros, que dejen de ser ellos, pero yo alguna vez trabajé en un proyecto de la UNESCO en educación. Los profesores eran más burros que los estudiantes, escribían como hablaban, no tenían criterios. Los estudiantes tenían propuestas para, me acuerdo, el programa de Educación 2000, siglo XXI, no sé qué, con Vallejo hace 20 años. Yo creo que se pueden hacer una cantidad de cosas. No hay joven tonto ni niño tonto. Hay gente que no tiene posibilidades. Algo se quiso hacer en el anterior gobierno, pero si no formas a estos maestros, si no peleas con esa gente, si no creamos alternativas de formación de otro tipo de maestros, o sea, estamos jodidos también. Lo que yo reconozco del anterior gobierno, como tú le citas, es esas ganas de querer hacer cosas. No creo que hayan sido acertadas, de hecho. O sea, ¿por qué no te creo? Y además, te puedo decir, o sea, tendríamos que ver lo que realmente en historia, porque la humanidad tiene ya ejemplos. Para mí el ejemplo más válido y deslumbrante en este campo lo han dado los alemanes. Y concretamente, tú di el gran proyecto de Federico II, de universidades, con el gran Mendelssohn, no el músico, sino el filósofo. Y todo lo que es el Bildung, todo lo que es el Kultur, todo eso deberíamos aprenderlo. Obviamente, cuando tú te enfrentas ya de manera sin tener, o sea, con los, digamos así, con todos la complejidad que significamos, o sea, nuestros prejuicios, porque cada uno tiene sus prejuicios, también lo malo es que no los reconozcas y piensas que sean unos absolutos. Pero cuando ya vas a enfrentarte como la gran revolución francesa, como el gran punto de inicio de una nueva era, etcétera. Cuando uno ve ahí dice, sí, pero ¿quiénes hicieron la Revolución Francesa? En realidad eran gente que no estaba preparada para esa revolución. Contrariamente, cuando uno ve la historia, ve todo ese proceso que he citado sobre Mendelssohn, sobre toda la escuela de Viena y todo, y de hecho puedes darte cuenta cómo después todo eso que se hizo, se cultivó, dio un fruto interesante, muy interesante, todo lo que será Freud o la ciencia del 900. Ahora, nosotros también tendríamos que comenzar a trabajar en ese punto, o sea, mirando la historia.
partiendo de lo que significa realmente la educación. Pero yo vuelvo a decir, existen monstruos potentes ahí. El decir lo que piensas te puede traer muchos problemas. Aquí te pueden dejar sin trabajo, te pueden... ahora, el caso es, o sea, tienes que quitarte el despotismo de encima. Y volvemos a lo que decía Chomsky, para decir un pensador de izquierda al que tú estás también familiarizado. O sea, el saber está determinado por el poder. O sea, ¿quién te dice que esto está bien, que esto está mal en el saber? Los que son poderosos. Mientras que tenemos todavía. ¿Ya? Mira, estimado Manuel, Paulina, gracias por esta conversación. Nos gustaría reconocer este gran encuentro que hemos tenido, los de la Corporación Taitalia Unidas, todos los que formamos el equipo, con José Zambrano Brito a la cabeza, con Julio David Sandoval Ortiz, con Janet Chávez, con Lolis Zambrano Calvachi, con Edgar Yanchapazzi, aquel maestro de la fotografía que nos ha ayudado tanto para cada uno para proponer estos programas y en las redes sociales. Lo mismo el trabajo que ha hecho Janet Urbano haciendo el monitoreo de cada uno de los programas y también el trabajo en las redes sociales. Quisiéramos también reconocer este trabajo que hace Julio David Sandoval en Socialtegia, que es, él pretende proponer una nueva plataforma para el podcast. Un podcast que nos puede llevar precisamente a lo que estamos hablando, una educación alternativa seria, profunda, ¿no? Tienen algunos programas en Socialtegia y también diálogo abierto entre lo sacro y lo profano está, gracias a Socialtegia, en todas las plataformas de podcast del mundo. Esto es interesantísimo. Y también quisiéramos agradecer a todos los que han hecho hoja de ruta, a ti, Manuel Pérez, a Cecita Bermeo, a Guillermo Ramos, a Paulina Pérez, y claro, nosotros a Café Francesca, que ha estado con nosotros siempre ayudándonos para que nuestras neuronas puedan trabajar un poco más y mejor, a la Fundación ECASEP con el programa de mujeres caficultoras. Y quisiéramos pues agradecerte y agradecer a todo y quedar comprometidos para pensar en realizar una segunda temporada, ya no con los programas de manera general, sino ya irnos un poco enfocándonos en programas concretos. Gracias, Manuel. No sé si quieres aumentar algo. Hemos de decir que cada uno de nuestros programas se ha quedado abierto porque son problemas que quizás ni siquiera están enfocados y no se ha reflexionado en comprender y determinar el problema. Manuel. A ver, padre Fermín, yo te agradezco mucho a ti, a José, y ha sido grato estar esta etapa con ustedes. Yo creo que vale la pena la próxima, estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay que profundizar cada uno de estos temas. Son temas muy complejos los que hemos venido discutiendo, sí, los hemos visto muy epidérmicamente, pero yo creo que, bueno, por lo menos hemos empezado a tocar nuestros problemas. Yo creo que eso es importante. Ojalá podamos en próximas ediciones, próximas propuestas, ir construyendo realmente un pensamiento mucho más sólido, porque es importante, yo sí creo que el conocimiento es importante para generar personas nuevas, voluntades nuevas y un país diferente. Yo te agradezco a ti, te agradezco a Pepe, ha sido muy grato estar contigo. Paulina, nos regalas unas palabras para terminar. Me parece que me olvidé de Guillermo Ramos, cosa que no se debe hacer. No, pues sí, como parte de Hoja de Ruta también agradecerles por esta alianza, por habernos también incluido en esta propuesta de ustedes, y me parece súper importante que este tipo de programas continúen en el sentido de que Hoja de Ruta es un medio que quiere hacer formación política. Y ojo con eso, ¿no? Que la gente a veces dice que la formación política es adoctrinar. Entonces, no se trata de adoctrinar, sino justamente de que entendamos que todos somos sujetos políticos y que Hoja de Ruta lo que quiere es que la gente tenga elementos, que tenga este tipo de debates para que vaya identificando, para que vaya ubicando la realidad, identificando los problemas y sea parte
de las soluciones, ¿no? Justamente cuando hablamos de educación, de esto de pensar, de poder decir, ese es el fin realmente de Hoja de Ruta, que la gente pueda coger un micrófono y pueda también decir lo que siente, tal vez no con todo un manejo exquisito del lenguaje, sino desde ese sentir que también es válido, que también tiene mucha sabiduría y que tiene derecho de ser expresado. Así que muchas gracias a ustedes. Una de las ofensas más traperas y más lacerantes que he recibido es que hablaran mal de mi tierra, o sea, hablar mal de Machachi. O sea, alguien de Machachi puede decir eso. Sabes, yo y muchas veces hemos conversado y digo, ¿y por qué tú piensas así? Y no eres como los demás. O sea, oye, ¿para qué complicarse la vida? Sé feliz. Claro, cuando uno, en mi caso, ha escuchado, yo soy del Cantón Mejía, y tiene un himno que es interesante, que dice, el que supo en las Cortes de Cádiz enseñar el honor de pensar. Claro, yo creo que eso le marca a uno. Esperemos que cada uno que escucha las palabras pues pueda pensar, pueda preguntarse qué cosas significan y quizás comprometerse con aquello que comprende. En diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, pues agradecemos muchas personas que nos han escrito, todavía no les hemos respondido, porque queríamos ver todo lo que significaría este experimento y, claro, nuestro compromiso siempre, precisamente, con el honor de pensar. Gracias por estar con nosotros y les esperamos en una nueva temporada. Quienes hacemos diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, agradecemos su atención. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias en este afán de construir responsablemente la historia. Hasta pronto.